Estamos con José Robay, obispo de Villa María, un amigo de muchos años, ha sido formador mío en la Facultad de Teología, es licenciado en Filosofía y doctor en Teología, y hemos querido compartir con él, invitarlo a esta jornada de pastoral social en la cual vamos a rendir homenaje al comienzo de los 50 años del Concilio Vaticano II y pedirle a él una reflexión coloquial acerca del legado de la Gaudium et Spes, ese documento que nos enseña la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo, el legado del Papa Pablo VI en su discurso de clausura del Concilio Vaticano II. Señor Robay, gracias por querer compartir con nosotros este momento. Usted no podía estar con nosotros en Buenos Aires, entonces tuvo esta idea tan linda de que pudiéramos acercarnos hasta acá y podamos tener juntos este coloquio y así de esta manera poder ofrecerle su reflexión a toda nuestra gente en la 15ª jornada de Pastoral Social. Gracias, Carlos, por tu invitación a un acontecimiento tan importante de la Pastoral Social de la Arquidiócesis. Bueno, el concilio creo que sobre todo fue un acto de salvación, fue una intervención especial del Espíritu en la historia de la Iglesia. El cardenal Pironio, el querido cardenal Pironio, decía que había sido Pentecostés del siglo XX el concilio, ¿no? Y evidentemente siempre todo gesto eclesial de esta magnitud es un gesto de salvación desde la Iglesia y para la Iglesia y la humanidad, ¿no? Y por eso el concilio, ya el hecho de que se reunieran todos los pastores del mundo, fue el concilio más numeroso, como 2.840 obispos de todo el mundo, y los peritos, además los observadores que estaban de las otras iglesias evangélicas presentes, fue realmente un acto importante y bien universal. Estuvo muy presente la Iglesia de Oriente también, como nunca, y bueno, el concilio después tiene que ser asumido por toda la Iglesia, recibido, ¿no? Y estamos en ese proceso de recepción. Todavía yo personalmente creo que nos falta mucho asumir la totalidad del concilio. No tanto en la letra de los documentos, en una especie de fundamentalismo conciliar, sino el espíritu del concilio, que eso es lo fundamental. ¿Qué espíritu tenía el concilio, ¿no? ¿A dónde apuntaba? ¿Cuál era la finalidad y el objetivo del concilio, ¿no? Y una de las cosas fuertes me parece que fue que la conciencia, como lo decía Pablo VI, ¿qué dices, iglesia, de ti misma? Cuando se hacía esa pregunta, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Por dónde caminas y a dónde te diriges?, decía el Papa en uno de los discursos del concilio, inaugurando la sección que después se va a aprobar, la Lumen Gentium. Y hay una sola respuesta, decía el Papa: vienes de Cristo, caminas con Cristo y terminas en Cristo, ¿no? La Iglesia que adquiere conciencia de sí misma, como dice Pablo VI en el discurso de clausura, no para entrarse en una especie de mirada narcisista, sino para adquirir conciencia de su misión, de su relación profunda con el mundo, para darse cuenta que la Iglesia está para la misión evangelizadora, ella está al servicio del mundo, está para el mundo, ¿no? Y la misión forma parte de la realidad de su esencia misma, ¿no? Lo que decía el mismo Pablo VI en la Carta Evangelii Nuntiandi, el gozo de evangelizar, ¿no? La Iglesia tiene que sentir el gozo de anunciar la buena noticia. Y el concilio fue eso, fue una gran, diríamos, predicación en ese sentido, un gran querigma para este siglo XX, que nos pone en contacto con la larga tradición de la Iglesia, hasta sus fuentes, pero que al mismo tiempo nos aporta a nosotros la realidad que necesitamos en estos momentos, ¿no? La tarea de la Iglesia es siempre hacer presente a Cristo, según la cultura, según las circunstancias históricas. El Cristo siempre, de ayer, hoy, siempre, como dice el Apocalipsis, el concilio hizo ese esfuerzo de penetrar en este mundo y predicar para este mundo, como dirá claramente Pablo VI. El fin del concilio es eso, ¿no? Lograr evangelizar desde esta cultura
con sus fortalezas y sus debilidades, a hacer que esa cultura entre en el corazón de la realidad, como decía Pablo VI, ¿no? Evangelizar los criterios de vida, las líneas de acción, los principios que dan vida al hombre, tratar de ser una buena noticia al hombre de nuestro tiempo. Esa fue la gran finalidad del concilio, ¿no? Hablar aquello que va a decir tan hermosamente Pablo VI, ¿no? Es hablar desde Cristo al hombre, de las cosas del hombre, con el lenguaje del hombre, ahí donde el hombre está. Podríamos sintetizar un poco la misión de la Iglesia en eso. Por eso la Iglesia, toda la constitución pastoral de la Iglesia en el mundo moderno está como atravesada por la antropología. El hombre es desde Jesucristo, el hombre es el centro. Y no como instrumento, sino como fin en sí mismo. No ha sido tratado simplemente como una realidad intermedia para otra cosa, sino que se ha visto al hombre en toda su grandeza, como dice Pablo VI, ese hombre que se ha erigido, dice en el discurso de clausura, en medio de esta asamblea conciliar, desafiante, con su debilidad y fortaleza. A ese hombre se está dirigiendo con cariño y amor la Iglesia. Por eso llegará a decir en un momento, la Iglesia es como la sirvienta de la humanidad, está para servir. Está para transmitir ese evangelio integral al hombre de hoy. Es lo que el concilio ha intentado hacer y lo que Pablo VI constantemente lo dice en las inauguraciones de la asamblea y sobre todo en su discurso de clausura. El padre Lucio Gera, recientemente fallecido, a quien queremos recordar y rendir homenaje con esta pregunta, en la primera jornada de la pastoral social nos dijo que la relación de la Iglesia con la sociedad, el concilio lo trataba en un contexto más general, más amplio, que es la relación de la Iglesia con el mundo de hoy. Bien, yo diría que justamente el padre Lucio Gera, quien fue también mi profesor y de cual yo aprendí la eclesiología, respiraba el concilio, el padre Gera, ¿no? Era notable cómo la Lumen Gentium había entrado en el alma de este hombre. Y una iglesia que siempre repetía él, tiene que ser siempre centrípeta para ser centrífuga, una iglesia que se recoge para proyectarse simultáneamente, ¿no? En la realidad de la iglesia. Por eso de alguna manera hay una cierta, diríamos, ruptura con la modernidad, en el sentido de lo que había pasado con la época de la Ilustración, y la iglesia se aproxima al mundo para dialogar con él. Fue la gran actitud del concilio, dialogar con el mundo contemporáneo, con su cultura, con sus estructuras, sean estas culturales, económicas, sociales y políticas. Es decir, a la Iglesia le interesó la realidad integral del hombre, ¿no? Por eso la palabra mundo, en realidad aquí, como lo dice muy hermosamente también el padre Gera, es fundamentalmente el hombre. Hablar del mundo y hablar del hombre, para la Constitución pastoral es lo mismo, ¿no? Por eso la concepción de mundo no es una concepción cosmológica, sino antropológica e histórica. Es el hombre, en realidad, el origen, el que es el motivo fundamental de la creación. Dios ha hecho todo para el hombre, para el ser humano. Es el fin fuerte que Dios tiene cuando crea el mundo, ¿no? Entonces, ese hombre al cual tiene que dirigirse la Iglesia es el hombre concreto, situado. Por eso, hablarle al hombre de las cosas del hombre, decíamos, pero ahí donde el hombre está, con el lenguaje del hombre, ¿no? En ese sentido, diríamos, es un intento de dialogar profundamente con el mundo, con el hombre de hoy. Por eso uno advierte en el concilio esa delicadeza, esa actitud de diálogo. Es un lenguaje propositivo que va al mundo de hoy, donde se mira sobre todo con esperanza al hombre. Algunos decían con un cierto optimismo. Yo prefiero hablar de esperanza, porque la esperanza tiene un fundamento sólido, se fundamenta en la misma fe, como dice el Papa Benedicto en la carta Spezzaivi, ¿no? Dios, el hombre, porque cree en Dios, lo tiene a Dios adentro, y porque tiene a Dios adentro puede esperar. Es lo que el concilio vivió intensamente, ¿no? La conciencia de esa presencia de Dios en la historia, un Dios que va
presentes los acontecimientos. Por eso existe una relación estrecha entre la Iglesia y el mundo. Ese Dios que está en el mundo y en la Iglesia. Esa historia que es, en el fondo, una única historia, como única es la vocación del hombre, como dice la Constitución Pastoral. Por consiguiente, un hombre visto en su unidad, de cuerpo, alma, inteligencia, voluntad, sentimientos, alegrías, sufrimientos, como lo describe Pablo VI en el discurso de clausura. Ese hombre concreto, el hombre cotidiano, el hombre del trabajo, el hombre de la alegría, el hombre del reposo, el hombre del descanso, el hombre del proyecto. En la humanidad que mira hacia el futuro. Por eso la Iglesia toma ese concepto de cultura del hacer, ¿no? El hombre haciendo, el hombre ejerciendo su misión, va produciendo la cultura. Que en el fondo, como dirá el concilio también, el hombre es autor de la cultura y es a su vez hijo de la cultura. Esa cultura que él crea, al mismo tiempo lo va expresando y lo va realizando a sí mismo. Lo va, de alguna manera, completando como persona. El hombre en ese sentido es un ser cultural. Por eso el concilio quiso meterse en todas las actitudes de la cultura del mundo contemporáneo. La cultura que es acción, la cultura que es el estilo de vida del hombre, que es como el hombre enfrenta a Dios, a los demás, a la naturaleza misma, el hombre del trabajo, el hombre de la acción, como dice la Constitución Pastoral en su capítulo 3, es la acción humana que el hombre produce, es la vocación más profunda del hombre, sobre la cual después Juan Pablo II escribirá la hermosa carta Labora in Exercens, una verdadera teología del trabajo humano, donde el Papa habla de la subjetividad del trabajo, no tanto lo que el hombre produce, sino que el hombre se expresa, el hombre se da, el hombre se hace en el trabajo. Es algo mucho más profundo. Más que una carga, el trabajo para el hombre es una vocación. Por eso es tan importante en una sociedad que todos tengan puesto de trabajo, por ejemplo. Porque, como decía Juan Pablo II, es el trabajo lo que dignifica al ser humano. Y en una nación se mide la grandeza por la capacidad y la posibilidad que todos tienen de trabajar. Porque es la manera como se cumple la misión de Dios al hombre, ¿no? Dios le ha dado al hombre el mundo para que termine de completar la creación. Y el concilio magníficamente hace ver cómo el hombre es un don, por una parte, de Dios, pero al mismo tiempo es una tarea. El hombre es y se hace hombre. Y se hace hombre en la expresión. Por eso, cuando decimos que el hombre vive de la cultura, queremos decir un hombre integral, un hombre realizado en todas sus dimensiones, un hombre capaz de la relación con Dios, de la relación fraterna con los demás, de la solidaridad, de la convivencia, del compartir. Y por eso es tan importante que el hombre vaya creando estructuras humanas, porque el hombre se va expresando en las estructuras, sean culturales, sean económicas, sean políticas, sean sociales. Ahí el hombre se va expresando. Y esas estructuras son buenas en la medida en que hace que el hombre se realice y se exprese en plenitud. La medida de la estructura tiene que ser el hombre mismo, ¿no? Una estructura será buena, será plena en la medida que la produce un hombre libre y en la medida que posibilita la libertad al ser humano. Señor Robay, usted estuvo varios años en la Conferencia Episcopal como presidente de la Comisión Fe y Cultura, ¿no? Podemos decir que justamente la Gaudium et Spes es el esfuerzo, es la expresión del esfuerzo de la Iglesia por dialogar con la cultura, por iluminar desde la fe la cultura. Yo diría que, Padre Carlos, que en realidad la evangelización desde los orígenes de la Iglesia siempre intentó ser un diálogo con la cultura. Por eso cuando la Iglesia sale del mundo hebraico, entra en el mundo griego, entra en el mundo romano, entra después en las distintas sociedades cuando se va realizando el mundo, la Iglesia intentó, a veces lo logró más, otras veces lo logró menos, pero es notable como en América Latina, por ejemplo, en la zona que la evangelización se hizo desde la cultura del pueblo, ahí la Iglesia se la plantó mejor. En cambio, cuando no se logró tocar el etos o el estilo de vida de un pueblo, quedó como la Iglesia, diríamos, como paralela a la realidad de la humanidad.
Por eso hay historiadores en América Latina que sostienen que, por ejemplo, la región de México y toda esa parte se hizo una evangelización extraordinaria, ¿no? Una iglesia que fue plantada muy fuertemente. Bueno, el concilio retoma esa historia y viendo la fortaleza y debilidades que la iglesia había tenido en la evangelización, precisamente en la relación con la cultura, toma el tema como central. La iglesia había tenido experiencias, por ejemplo, de cierto fracaso en la misión en China, y una de las razones que ponía era que no se habían inculturado los misioneros suficientemente. No habían entendido la cultura, por ejemplo, de Confucio, que era tan importante en la China. Bueno, en América Latina y en el mundo, en la medida que la iglesia supo encarnarse, supo evangelizar la cultura. Por eso la Gaudium Spes, en esta dimensión y en este horizonte, me parece que es el esfuerzo más importante que la iglesia ha hecho justamente para relacionarse desde su fe con la cultura y tratar de hacer una evangelización profunda al mundo desde adentro. Y aquí está la expresión que yo la aprendí del padre Gera, y lo quiero citar acá. Él decía, una cosa es evangelizar a la cultura, que es una actitud ilustrada, que nosotros lo hemos tenido hasta en próceres nuestros, en la Argentina, ¿no? En realidad, acá era una sociedad inculta con respecto a Europa, que era una sociedad culta. Y la cultura la tiene todo ser humano. No puede haber humanidad que no tenga cultura. La cuestión es descubrirla. Entonces, todo hombre, por ser hombre, es culto, en ese sentido. No puede haber una sociedad donde se realicen las dimensiones humanas que no sea a través de la cultura. Por eso la cultura se lo toma del cultivo de la tierra. Es decir, ¿cómo fructifica la tierra? Porque se la cultiva, porque se la mueve. ¿Cómo llega a dar fruto el hombre? A través de su acción. Por eso es tan importante, por ejemplo, me parece el capítulo 3 de la Gaudium Spes, que habla de la actividad humana. Ahí el concilio se atrevió a tomar uno de lo que fue la fuente después de la teología del trabajo de Juan Pablo II. Porque el hombre en la acción humana del trabajo es como se va descubriendo y se va realizando como hombre. Se siente protagonista de la historia, y por eso lo importante de las estructuras de la sociedad que se trata en la segunda parte de la Constitución es una consecuencia de la antropología que se desarrolla en la primera parte. Por eso las estructuras políticas, económicas y sociales y culturales son esenciales a la humanidad. Hubiera sido trunca la Constitución si no se hubiera hecho la segunda parte, pero tampoco la segunda parte tendría sentido sin la primera. Porque entonces descubrimos que la cultura es un hecho antropológico, es una dimensión antropológica del ser humano. Ahí donde está el ser humano se crea la cultura. Por eso cuando los misioneros supieron acá en América Latina, en varias partes, podemos decir las misiones jesuíticas, en todo el esfuerzo que se hizo en México, viniendo para acá, Colombia, etcétera, los misioneros supieron renunciar a sus formas culturales y se inculturaron en la misión de la gente originaria de esta tierra. Y entonces el Evangelio adquirió formas diferentes. Uno lo ve en las celebraciones de la Navidad, en algunos lugares de América Latina, cómo supieron encarnar en la vestimenta, en el modo de celebración litúrgica, supieron encarnar esa realidad de la cultura, que es lo que expresa el ser humano. Cuando la fe no penetra la cultura, no se puede expresar de esa forma, ¿no? Por eso digo, me parece que, decía el padre Gera, hay que evangelizar entonces desde la cultura, porque es entrar en el corazón del hombre, en el corazón de una sociedad. La cultura es de alguna forma la soberanía de una nación fundamental, que después se va a dividir en culturas. Si tomamos sociológicamente y etnológicamente, hay que hablar en pluralidad. Aún en una nación tenemos culturas. ¿Cuál es la cultura del norte, la cultura del sur, la cultura del centro, ¿no? Qué sé yo, por decir, un cordobés no es lo mismo que uno de Buenos Aires, ni uno de Jujuy. O sea, dentro de la misma nación existen pluralismos de culturas que tienen bases comunes. Y ahí viene lo que me parece a mí importante, el sentido de nación, ¿no? El sentido de nación. Porque el sentido de nación es justamente antropológico y es lo que da a un pueblo una identidad fundamental. Que quizá en la Argentina tengamos que trabajar mucho ese tema, ¿no? De la identidad nuestra.
para poder ver el proyecto de nación que queremos hacer, ¿no? Porque me parece importantísimo, porque las estructuras siempre responden a una cultura que realiza el hombre. Cuando las estructuras no están inculturadas, no responden a la idiosincrasia del ser humano, las estructuras se convierten en, podría una expresión, en alienante, es decir, en ajena al hombre, ¿no? Por eso las culturas políticas, económicas y sociales que forman parte de la cultura, esto que dice el Concilio, que pone un capítulo para la cultura, no quiere decir que los otros capítulos, política, economía, paz nacional, paz internacional, estén ajenos de esto. Yo diría que en la segunda parte transversalmente está el tema de la cultura. Por eso las leyes en cultura, las distintas expresiones que tiene la sociedad crean culturas, la constitución de una nación crea cultura. Todas las estructuras tienen que responder a esa estructura fundamental, ¿no? Ser argentinos es vivir estructuralmente, vivir en una aceptación, pero donde el hombre es lo importante. Se mide una sociedad en la medida que eso sirve al crecimiento del ser humano. La medida será siempre el hombre, ¿no? Ahí me acuerdo de Protágora, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, y es verdad profunda eso, porque en el fondo yo una estructura, digo, económica, es legítima cuando es una estructura que da igualdad de oportunidades a todos. Una política, una economía, una realidad social tiene que darle a todos la oportunidad de ejercer su libertad. Es lo que Puebla decía de alguna manera la liberación integral, y que el Concilio la plantea cuando trata el tema de la libertad en la primera parte. Después también la libertad va a ser algo transversal en el tema de las estructuras. Una estructura es humana, una estructura es humanizante, y encierra un profundo humanismo cuando realmente el hombre puede ejercer en plenitud su libertad en todos los ámbitos de la vida. Si no, hay ámbitos del hombre que son esclavos, ¿no? Por eso me parece que la pastoral social, acá lo quería decir también, para mí tiene que atravesar toda la estructura pastoral de una diócesis. Tiene que estar en la base. Si tomamos la pastoral social como la dimensión fundamentalmente social del hombre, como algo que quiere tocar a fondo la dimensión social, eso envuelve la dimensión personal del hombre, su dimensión con la naturaleza y con la realidad que lo rodea, su dimensión de relación con los demás, la convivencia humana o la amistad social está presuponiendo esto siempre, ¿no? Por eso la Iglesia habla siempre de que hay que crear amistad social, ¿no? Que las estructuras tienen que crear esa amistad social, ¿no? Que es el ejercicio de la caridad en el ámbito de la sociedad y de las relaciones humanas, ¿no? El tema de la cultura, sin duda, Robay, es central. Es central a los ojos de la vida, de la fe, ¿no? Es decir, no se puede pensar la fe fuera de los marcos culturales, ¿no? Es decir, porque la fe es para el hombre, ¿no? Y el hombre vive y se desarrolla y crece y genera una cultura, ¿no? Por eso me parece que en el capítulo 4 de la Gaudium et Spes hay un aporte sustancial y se manifiesta un giro en la actitud de la Iglesia justamente frente al mundo, ¿no? ¿Cuál es ese aporte, ese cambio, ese giro que el Concilio manifiesta? Me parece muy bien, Carlos, la formulación de la pregunta. Justamente todo el capítulo 4 de la Gaudium et Spes, que es el capítulo como central del diálogo entre Iglesia y mundo. Yo he leído mucho un aporte que hace este teólogo Congar, que fue perito del Concilio. Él dice que un poco el núcleo de la Constitución está en ese capítulo 4. ¿Por qué? Porque se habla del diálogo concretamente entre Iglesia y mundo. ¿Qué significa que el mundo y la Iglesia dialogan? Significa que recíprocamente dan y reciben. No puede haber un diálogo donde no se aporte uno y el otro. El diálogo supone un intercambio complementario, un enriquecimiento mutuo. Cuando yo dialogo con otro, lo escucho primero y le doy mi aporte, estoy creciendo y está creciendo él.
Por eso la Iglesia, por primera vez, yo lo he notado así en el magisterio eclesial, y fíjate en un magisterio extraordinario como es un concilio, decir que la Iglesia aprende del mundo, aprende de la sociedad. Para eso la Iglesia quiere escuchar. En Ecclesiam Suam, cuando Pablo VI, esa hermosa carta del pontificado de Pablo VI, él dice, tiene que llegar en un momento que la relación entre Iglesia y mundo se realice en un coloquio. ¿Qué es el coloquio? El coloquio es un diálogo que llega realmente a la plenitud. Cuando un diálogo fructifica, se dice que se transforma en un coloquio entre ambos. Es un verdadero intercambio. Entonces, la Iglesia, que frecuentemente siempre se llamaba maestra, madre y maestra, se llama discípula acá. Ella hace un aprendizaje. Pero hace un aprendizaje como cuando escucha, primero por los propios miembros de ella que están insertos en el mundo. Se supone que el cristiano vive su tiempo, se injerta en su tiempo, se encarna. El encarnarse para el cristiano es una exigencia de su vocación cristiana. Nosotros seguimos un Dios que se hizo hombre. Entonces, el camino de la encarnación, como dice un gran teólogo, Baltasar, es la metodología fundamental de toda pastoral cristiana. No puede haber una pastoral que no sea encarnacionista. Y bueno, la Iglesia, si quiere encarnarse, ¿qué tiene que hacer? Escuchar, ver la cultura. Y en ese sentido, a mí una expresión de Juan Pablo II me impresionó, a un grupo de misioneros que se iban a misionar al África y le decía, miren que ustedes van a un lugar donde no es que no esté el Espíritu Santo está. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Escuchar y ver la cultura de esos pueblos para descubrir ahí el paso del Espíritu. Porque por eso decía Juan Pablo II aquella famosa expresión, ¿cómo se hace la inculturación? Por el misterio de la encarnación. ¿Qué significa? Primero uno se mete en la cultura concreta de un pueblo que va a evangelizar. Yo no puedo evangelizar si antes no escucho. Por ejemplo, nuestro cura Brochero, ¿qué fue lo que hizo en los primeros tiempos? Golpeó casa por casa. Se empezó a tomar mate con los serranos, empezó a escucharlos, y después fue transformándose, llegó a decir al final de su vida, dificulto que haya alguien que conozca estos lugares de la sierra como los conozco yo. Se había hecho en este hombre, un gran tipo evangelizador, 40 años tras la sierra, él entendió ese mensaje, se metió en la mente de la gente y llegó a hablar su lenguaje plenamente. El lenguaje propio del lugar. Por eso hay un momento de encarnación, que es irremediable para que haya una inculturación. Hay otro momento que se llama pascual, que es la purificación que produce la Pascua, el paso de la muerte a la vida, el potenciar de alguna manera los valores y también hacer disminuir los antivalores. La Pascua es siempre purificadora, como lo dice el número 22 de la Gaudium Spes, magníficamente, porque el misterio del hombre se revela a la luz del misterio del Verbo encarnado. Por eso viene la Pascua. Y después viene Pentecostés, potenciar los valores que tiene esa cultura. El Papa Juan Pablo es notable, en varios discursos a misioneros dice, ustedes vayan y potencien la cultura del lugar. Hagan que la fe entre. Porque si la fe no entra en la cultura, no logra tocar el corazón del hombre. El corazón del hombre lo toca solamente cuando el Evangelio logra tocar, como decía Pablo VI en el Evangelio Nunciandi, los criterios de acción, el estilo de vida de un pueblo, la realidad e idiosincrasia de la manera de compartir y de convivir que tiene un pueblo determinado. Ahí tienen que entrar los criterios del reino, los criterios del Evangelio. Por eso decía Juan Pablo II, la inculturación tiene que ser lenta, progresiva, paciente, respetuosa, porque no se trata de buscar una cristiandad, porque uno cuando dice estas cosas, uno que lo escucha puede decir esto es cristiandad. No es cristiandad. Simplemente ofrecer la buena noticia del Evangelio, que al penetrar en la cultura hace cosas maravillosas, como decía en el discurso inaugural de Aparecida Benedicto XVI. La Iglesia ha demostrado que entrando en el corazón de la cultura, la potencia, y sale una novedad de esa realidad. Se produce un hecho cristiano concreto, un acontecimiento concreto, como el caso de América Latina y el Evangelio, nuestra patria y el Evangelio, como cuando se ha calado ese corazón de la cultura, entonces
el cristianismo llega a expresar una forma de vida, un estilo de vida. Porque el cristianismo es un estilo de vida, no es solamente una doctrina, es un estilo de vivir, es una manera de vivir. Jesús viene a traer un nuevo estilo de vida, por eso es buena noticia. Por eso es alegría, por eso es gozo el Evangelio, porque el Evangelio potencia lo humano. Lejos de... Dios no es el rival del hombre, Dios en todo caso es promotor del hombre. Y cuanto más nos acercamos al Dios de Jesucristo, más el hombre se promueve. Pero es indispensable que para eso se escuche el sentir del pueblo. ¿Por dónde está el pueblo? ¿Cuál es el camino del pueblo? E injertarse ahí, como decíamos antes, desde la cultura. Cuando el Evangelio entra desde la cultura, entonces hay una expresividad en el estilo de vida del hombre, que es nuevo. Hay, a raíz de esto que estaba comentando sobre el tema de la cultura, ¿no? De la encarnación de la fe en una cultura, recuerdo hace muchísimos años, un grupo de matrimonios con sacerdotes fueron de vacaciones por el norte de nuestro país, y en una mañana ven que en un rancho estaban haciendo pan. Estaban haciendo el pan. Entonces un sacerdote fue, golpeó las manos y fue a preguntarle si le vendían un poco de pan. Estaba la señora en el horno de barro cocinando el pan, y estaba el señor sentado en la puerta de la casa, sentado. Entonces el sacerdote entró, dijeron qué pasa, y volvió a insistir, dijo, bueno, mire, vengo a ver si me puede vender un poco de pan. Dice que el hombre que estaba sentado levanta lentamente la cabeza y le dice, no, mi amigo, el pan y el agua son don de Dios. Se comparten, no se venden. ¿No? Así que lo cuento porque creo que muestra lo que implica una perspectiva de fe en una cultura, ¿no? Es decir, cómo ese reconocimiento de este hombre de que tanto el pan como el agua han sido dados por Dios. Y que es tan fundamental el alimento que no se le puede negar a alguien que lo necesita. ¿No? Digamos, creo que ayuda como a comprender, porque es fruto de esto que vos estabas comentando, ¿no? Parece que bueno decirlo así, ¿no? Ahora, ¿cómo el concilio plantea en la Gaudium et Spes la relación de la comunidad religiosa, de la comunidad cristiana, de la iglesia como comunidad, con la comunidad política, Robay? Esta anécdota que vos contás, Carlos, me permite a mí descubrir un poco cuál es la actitud, que lo veo reflejado en el discurso de clausura del concilio. El Papa dice, la Iglesia adopta el amor como la medida para relacionarse plenamente con el mundo que le toca vivir y con el hombre de este tiempo. Y por eso la espiritualidad del concilio desde el amor va a ser el servicio, ¿no? La Iglesia quiere servir a la humanidad, el Papa lo insiste mucho en el discurso, y entonces se trata de escuchar a la comunidad política, respetar la autonomía que tiene esa realidad política, y desde la Iglesia hacer el aporte como una actitud de servicio y de caridad, para que ambos, tanto la comunidad política como la Iglesia, puedan crecer mutuamente en aras del bien común de la gente, que eso es lo importante. En el fondo, ¿qué es lo que une en el diálogo? Que el hombre es el sujeto de la Iglesia y la comunidad política tiene como sujeto al hombre mismo. Es el hombre mismo el que los une. Por consiguiente, cuando la Iglesia dialoga con la comunidad política, lo tiene que hacer siempre buscando el bien del hombre, la plenitud humana. Y por eso será respetuosa aun cuando la política tenga otra forma de pensar lo religioso, aun cuando no haya actitudes propiamente confesionales. Sin embargo, desde el punto de vista humano y natural, la Iglesia tiene que prestar su servicio a la política, porque la política es el arte del bien común. Entonces tiene que servir. Yo siempre, fíjate, cuando visito a veces a los intendentes en los pueblos, que siempre me reciben muy bien acá en la diócesis de Villa María, yo siempre le digo, mire, vamos a trabajar juntos cuando esté de por medio el bien de la gente. A nosotros nos tiene que unir el bien de la gente. Es el fin suyo y el mío. Tenemos el bien común único.
Es la gente la que tiene que ser el motivo de nuestra preocupación. Usted es político, usted es intendente, lo han elegido ¿para qué? Para el bien común de la gente. Y a mí, como pastor de la iglesia, tengo que buscar el bien común. Entonces, tiene que unirnos el bien común de la gente, a ver qué necesita nuestra gente. Y vuelvo eso al cura Brochero. Por ejemplo, el cura Brochero, que tenía conciencia profunda de que la evangelización era promotora, bueno, golpeó todas las puertas del mundo político de su tiempo, liberales, tipos agnósticos, tipos que la verdad no creían ni practicaban, pero él decía, yo, mientras ustedes ayuden a la gente de Traslasierra, que es su deber, porque Traslasierra pertenece a la República Argentina como la capital federal, a la capital Buenos Aires, entonces no los voy a dejar de molestar por la gente. Entonces, él tenía siempre esa capacidad de alegría y hacer ver que si él se metía realmente con este mundo político de un color como el político del otro, que en un momento lo acusaron de haberse politizado, dijo, no, dijo, yo apoyo a tal partido porque veo que ese partido está haciendo bien a la gente, está haciendo progresar el lugar. Y yo no puedo no apoyar algo que signifique la educación, que signifique el bienestar de la gente, porque Brochero demostraba que el pastor tiene que querer todo lo que es el ser humano, no querer solamente el cielo y el alma. Brochero demostró que lo que la iglesia ha intentado siempre a lo largo de los siglos es buscar el bien de la gente y de cada una de las personas, el bien común. Como decía Juan 23 en la Mater Magistra, es el conjunto de condiciones que permiten